Hola, bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo por Ganar. Esta es la primera emisión de una serie de episodios de Alternativa Socialista en Español, en los cuales los compañeros y compañeras de la Internacional de Estados Unidos, Brasil y México expondremos y discutiremos sucesos recientes, principalmente aquellos que marcarán un periodo importante para la lucha de clases y que reivindican los derechos de trabajadores y de todas y todos aquellos que han sido oprimidos por el capitalismo y el imperialismo. En este primer episodio hablaremos acerca de las elecciones en Estados Unidos, las cuales podrían marcar la lucha de clases en todo el mundo y que han estado en boca de casi todo el mundo los últimos días, por conocer quién tomará la presidencia. Entonces, para comenzar, me gustaría presentarles a nuestra compañera Cora, ha sido militante alternativa socialista en Estados Unidos por aproximadamente 7 años y quien nos ha estado apoyando a construir la internacional en México y en Latinoamérica. Ella ha estado viviendo todo el proceso que se ha llevado en Estados Unidos acerca de las elecciones y es por eso que me atrevo a preguntarle cuál es la situación. Hola, Cora. Hola, pues sí, me imagino que como para muchos de vosotros es extenuante este proceso realmente y actualmente hará un par de horas parece que Biden ha sido declarado el ganador de las presidenciales, ha ganado Pensilvania y parece que eso le da la mayoría electoral en el colegio electoral. Y sí, básicamente eh, ha sido totalmente agotador. Continúo. Básicamente, actualmente estamos en la situación es todavía no se ha declarado oficialmente un ganador, pero sí parece claro que Biden va a estar ha ganado 4 millones de votos popular y no ha declarado que no va a aceptar los resultados pero tiene pocas probabilidades de ganar actualmente. Ha dicho que va a pelear hasta el final y probablemente llevará a juicio los resultados en varios estados, pero ya hemos visto que todos estos casos que ha llevado a las cortes han acabado siendo rechazados y de hecho estamos viendo figuras del Partido Republicano y también del establishment económico de Estados Unidos que están empezando a separarse de Trump y señalarle que tiene que aceptar una transferencia pacífica del poder para Biden. Y a pesar de que esto es indiscutiblemente una victoria, también es claro que no podemos relajarnos. La derrota de Trump no significa que las ideas que Trump representa, el trumpismo que le podríamos llamar, haya sido derrotado. Bien al contrario, hemos visto ciertas figuras del Partido Republicano también que se están acercando a las ideas del racismo, del nativismo y del autoritarismo de Trump y de la ultraderecha que representa. Hemos visto también dos candidatos de la teoría conspirativa de derechas, QAnon, han ganado asientos en el Congreso y estos días en las calles, al mismo tiempo que hemos visto varias protestas en muchas ciudades en contra de Trump y por proteger los votos y que se recuenten todos los votos, hemos visto también protestas a favor de Trump y muchas manifestaciones, incluso justicieros supremacistas blancos con armas en estaciones donde los votos se están contando, por ejemplo, en Arizona, Nevada y Michigan. Y obviamente en esos estados llevar armas es legal, no es que estén haciendo nada ilegal, pero están mandando una señal muy clara a todos los que estamos en contra de Trump. Y básicamente estas elecciones lo que han supuesto es una de las elecciones con mayor polarización en Estados Unidos en nuestra generación y hemos visto una movilización tremenda. Se calcula que 150 millones de votantes han puesto sus votos, lo cual es un récord. Aún así, un tercio de estadounidenses no han votado. Hemos visto también números récord de voto temprano, de voto por correo, y todo esto a pesar de las tácticas de supresión de voto que desde años en Estados Unidos básicamente llevan imposibilitando a mucha gente y fundamentalmente gente negra, gente de color, latinos, etcétera, imposibilitando que participen en las elecciones. Y yo creo que es muy importante que para entender la polarización en la que nos encontramos y en la que estas elecciones tienen lugar, tenemos que entender también que nos encontramos en una crisis sin precedentes del sistema capitalista estadounidense,
Por supuesto, la pandemia del COVID-19 ha causado tremendos destrozos aquí, como en el resto del mundo, pero esta pandemia ha sido simplemente el catalizador de procesos que se llevan cocinando desde los 90 en la sociedad estadounidense. Nos enfrentamos a una crisis económica que se compara con la Gran Depresión de los años 30. Se calcula que ahora mismo 30 millones de personas en Estados Unidos se encuentran sin trabajo o que han visto reducida su jornada laboral y sus ingresos por culpa de la pandemia. Y miles están tirando de tarjeta de crédito para pagar el alquiler o poner un plato en la mesa, y hemos visto, por supuesto, una explosión de furia en contra del racismo, que es una de las características en el ADN de Estados Unidos, que fue catalizado por el asesinato de George Floyd, uno de muchos que son asesinados a manos de la policía. Y contamos ya con más de 200.000 muertes por COVID, que por una parte es indiscutiblemente por la ineptitud de Trump, de cómo ha gestionado esta crisis, pero por otra parte es también por el sistema sanitario en Estados Unidos, que es privado, no es universal y que incluso aunque tengas seguro médico como yo, tienes que pagar para recibir servicios médicos. Todo esto y ahora nos enfrentamos a lo que puede ser una segunda ola de COVID. No me atrevo a llamarle segunda ola en Estados Unidos porque yo creo que nunca salimos de la primera en realidad, pero que indiscutiblemente todo esto continúa acrecentándose y nada de esto va a cambiar con Biden. Eh, por esto yo creo que es fundamental que, aunque la elección de Biden es tremendamente positiva, la realidad es que los trabajadores, los empobrecidos, las mujeres, los negros, latinos, inmigrantes, etcétera, no nos podemos conformar con una presidencia de Biden. Y yo no creo que nos vayamos a conformar, siendo honestamente. Biden probablemente va a disfrutar de una luna de miel, pero como todas las lunas de miel, una vez que se acabe van a empezar las peleas y las discusiones. Y yo creo que esa es la realidad a la que nos enfrentamos en el siguiente periodo en Estados Unidos. El ticket de Biden y Harris representa realmente una continuación de las políticas neoliberales que han destrozado la vida de millones de estadounidenses y que en cierta manera han abierto las puertas de Trump. Han declarado claramente tanto Biden como Harris que no van a escuchar a importantes exigencias de movimientos en las últimas décadas en Estados Unidos. No van a prohibir el fracking, que es algo que se lleva exigiendo desde 2014 por el movimiento medioambiental, indiscutiblemente con las grandes huelgas estudiantiles que vimos en 2019. En la cuestión del racismo y la violencia policial, Biden ha rechazado recortar el presupuesto policial, a pesar de que en todos los estados nos enfrentamos a medidas de austeridad. En Nueva York, por ejemplo, hay medidas de recorte para el transporte público. Miles de trabajadores públicos se enfrentan a la amenaza de despido por falta de fondos, pero el presupuesto de la policía no se toca. Y peor aún, en el caso de Biden, en la cuestión de la violencia policial, la única propuesta que tiene es que los policías disparen en las piernas en lugar de disparar a matar. Y ha rechazado una y otra vez la cuestión del Medicare for All, que sería una propuesta de sistema universal gratuito, a pesar de que las encuestas demuestran que la mayor parte de estadounidenses quieren un sistema de salud y obviamente acrecentado por la necesidad que ha puesto en la mesa COVID-19. Por poner un ejemplo, una encuesta de Fox News, que es un medio de derechas, a pie de urna demuestra que 72% de los votantes decían que apoyarían un programa de sanidad controlado por el gobierno. Y esto es el problema, que a pesar de que Trump tiene los índices de aprobación más bajos que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos, la oleada demócrata o la oleada azul, como le dicen aquí, no ha ocurrido. Hemos visto que en la Cámara de Representantes del Congreso no parece que el Partido Demócrata no va a ganar por mayoría aplastante, y en el Senado los republicanos mantienen el control. En la Corte Suprema, Trump ha conseguido nominar a 3 jueces y a pesar de que hay un rechazo profundo de lo que Trump representa, lo que se está viendo es que la mayor parte, o sea, el 58% de los votantes demócratas no han votado por Biden, sino que han votado en contra de Trump. Y esto significa que nos tenemos que preparar para unas movilizaciones masivas en el periodo que viene. Y en este contexto es que Alternativa Socialista en Estados Unidos dice que es imperativo que empecemos a romper con la política del mal menor del Partido Demócrata. Al final, esta lógica es la que nos ha llevado a una situación en la que Biden es el candidato de la izquierda, que es un candidato que es comparable a nivel de medidas a Richard Nixon de los 70. Y
Y está claro que el Partido Demócrata está más interesado en mantener la estabilidad y el sistema que beneficia a los ricos y a las grandes corporaciones a expensas de los trabajadores que en pelear, en pelear por gente, por la gente y por la que los trabajadores necesitamos. Está claro que han peleado mucho más a Bernie Sanders en las primarias que en pelear en contra de Trump. Y esto básicamente significa que los trabajadores, la juventud, las mujeres, tenemos que organizarnos para empezar a plantear una alternativa en la izquierda. Los sindicatos, el movimiento obrero, tenemos que empezar a pelear a Biden desde el día uno y empezar a ofrecer una alternativa para mejorar las vidas de los estadounidenses, porque si no, la apertura de Trump y la apertura de las ideas que Trump representa, aunque sea con otro nombre y sea con otro candidato, van a continuar creciendo en Estados Unidos. Y en los últimos minutos, no quiero tomar mucho tiempo, pero quería mencionar también algo que es importante, los resultados de las elecciones en Puerto Rico. Puerto Rico no puede votar para presidenciales, es una colonia en toda regla de los Estados Unidos, pero han tenido sus elecciones para gobernantes de la isla, alcaldes y distintas posiciones de gobernación. Y lo que hemos visto es que nuevas fuerzas políticas, ha habido un rechazo de los dos partidos clásicos del establishment puertorriqueño y ha habido varios candidatos de nuevos partidos, como el candidato Manuel Tapial, que ha ganado la alcaldía de San Juan con Movimiento Victoria Ciudadana, y también varios candidatos LGTB, afropuertorriqueños y feministas han ganado posiciones. También ha habido un referéndum en la cuestión de la estatidad y recordemos que el movimiento de Ricky Renuncia el verano pasado en Puerto Rico realmente supuso una movilización brutal de la clase trabajadora en Puerto Rico. Y una de las grandes debilidades de Biden ha sido movilizar el voto latino por su posición con Puerto Rico y las políticas colonialistas en Puerto Rico. Con lo cual ese también puede ser un frente que en los tiempos que vienen se acreciente en la lucha de clases en Estados Unidos. Muchas gracias, Cora. Me parece que nuestra compañera nos ha dado puntos muy importantes que rescatar y pues ante la derrota de Donald Trump, pues creo que sí, bueno, por lo que nos menciona acerca de las movilizaciones que han estado a su favor, pues es lo que ha marcado principalmente esta polarización que se ha dado en las elecciones en Estados Unidos. Y me parece muy importante que entonces tomemos en cuenta que la presidencia de Biden, pese a ciertas políticas que van en pro de, pues de los ciudadanos en general, aún así hay mucho que no se puede esperar y que aún así se debe estar alerta ante pues su gobierno. Entonces, pues me gustaría igual preguntarle a Cora, ¿cuál piensa entonces que es la perspectiva del nuevo gobierno una vez ya establecido? Porque por lo que vemos, pues lo que ha estado más en pie, pues ha sido los movimientos antirracistas y pues el hecho de que no, de que mencione que en vez de disparar a cuerpos solamente sean las piernas, pues no creo que esté muy a su favor en toda esta clase de movimientos. Entonces me gustaría saber más o menos entonces cuál es la nueva perspectiva. Sí, yo creo que nos enfrentamos. Ah. Y claro, también acerca de... perdón. Y claro, acerca igual, por ejemplo, en concreto sobre Alternative Socialist allá en Estados Unidos, ante pues su triunfo, por así decirlo. Sí, yo creo que la perspectiva realmente, el gobierno de Biden y Harris, como decía, probablemente tenga un periodo de luna de miel, y cuando anunciaron la victoria yo oía a la gente aplaudiendo en los balcones, etcétera. Obviamente es un movimiento, es un momento festivo, pero va a ser muy limitado en el sentido de que se van a encontrar con una presión muy grande de los movimientos. La cuestión del racismo es totalmente patente y problemática. Y recientemente, en una de las protestas que hubo aquí en Nueva York
para proteger el voto, la policía totalmente de manera brutal reprimió a los manifestantes pacíficamente en las calles. Va a seguir habiendo asesinatos y brutalidad de la policía en contra de afroamericanos y gente de color, y eso va a estar en las cartas en el periodo que viene. Está también la cuestión del cambio climático. Biden ha rechazado acabar con el fracking, ha rechazado el acuerdo verde presentado como se presentó en el Congreso, con un cambio radical del uso de gas y energías sucias. Y todos estos movimientos, obviamente con la pandemia, hay una dificultad en cierta manera en la organización que veíamos antes de la pandemia, pero hemos visto que a pesar de ello la gente ha seguido saliendo a las calles. Y yo creo que el ticket de Biden y Harris va a ser muy sensible a la presión. Y a pesar de que van a defender los intereses de las grandes corporaciones y de los millonarios, va a haber mucha presión para que concedan ciertas cuestiones al movimiento. Hemos visto, por ejemplo, en estas elecciones varios referéndums pasando impuestos a los ricos para pagar, por ejemplo, educación pública, para financiar medidas que favorecen a los trabajadores. Incluso en Florida, que ha sido ganada por Trump, se ha pasado un referéndum por $15 la hora. Lo que está claro es que la gente, en la situación en la que nos encontramos de crisis, vamos a continuar peleando. Y Biden y Harris, obviamente, yo creo que van a sentir esa presión, y es probable que gobiernen con una mezcla de austeridad y de políticas neoliberales, pero también pasando toda una serie de medidas a favor de los trabajadores bajo la presión del movimiento. Y en este contexto yo creo que es muy importante, y el papel de Alternativa Socialista en Estados Unidos es muy importante, que trabajemos por organizar el movimiento obrero y los movimientos en la izquierda, los movimientos de jóvenes, de mujeres en contra del racismo. Hemos visto durante la pandemia los trabajadores han empezado a organizarse, fundamentalmente trabajadores esenciales en hospitales, en supermercados. Obviamente el movimiento obrero desde los 80 en Estados Unidos es muy débil, pero estamos viendo un aumento de sindicación por parte de los jóvenes, estamos viendo un aumento de la favorabilidad de cómo la mayor parte de estadounidenses ven a los sindicatos, y lo que, en cierta manera, lo que tenemos que conseguir es organizar y crear ese poder para generar una alternativa de izquierdas. Y fundamentalmente en Alternativa Socialista creemos que es fundamental que los trabajadores creemos nuestra propia herramienta, nuestro propio partido, no como el Partido Demócrata, que tiene dinero corporativo en su ADN, sino nuestro propio partido financiado por los trabajadores, donde podamos unificar las peleas en la calle con una propuesta política en las urnas. Muchas gracias, Cora. Me parece muy importante todos los puntos que retomaste acerca de la candidatura de Biden y de cómo se espera que sea su gobierno, y pues todo lo que podríamos básicamente esperar y por lo que debemos luchar en la organización. Igual me gustaría mencionar para las personas que nos están viendo, que nos escriban sus preguntas para que así podamos igual mandar saludos desde todas las personas que nos ven en Brasil, en México, en Estados Unidos y en Europa. Y pues nos estarán mandando las preguntas y responderemos. Mientras eso sucede, me gustaría presentar a nuestro compañero André, que es militante de Alternativa Socialista en Brasil y lo ha sido durante algunos años, que también nos dará un poco de la perspectiva que ha sucedido allá en su país. Hola, André. Hola, Bedi, ¿me puedes escuchar bien? ¿Sí? Ok. Bueno, saludos, Bedi, saludos a Cora, a Mauro, a Marcos y a todos los camaradas que están acá con nosotros. A mí me gustaría, en primer lugar, dar la bienvenida a la realización de este programa, Un Mundo a Ganhar, si hablo en portugués,
No tengo ninguna duda de que esto será un importante espacio de debate, reflexión y orientación para la lucha socialista en América Latina y para todos los países que hablan español, castellano, portugués. Es una iniciativa muy importante de Alternativa Socialista Internacional. A mí me pareció muy interesante lo que nos explicó Cora. Las elecciones en Estados Unidos son extremadamente importantes para América Latina y el resto del mundo, incluso con sus elementos de decadencia. Estados Unidos son la principal potencia imperialista y siguen desempeñando un papel decisivo en la lucha de clases y en los procesos políticos mundiales, ¿no? Solo recuerden, por ejemplo, el papel de Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, por ejemplo, en los intentos de intervención y golpe de Estado en Venezuela, también el golpe de Estado en Bolivia el año pasado, las relaciones privilegiadas con todos los gobiernos asesinos de derecha en América Latina, como Iván Duque en Colombia, Piñera en Chile y Bolsonaro en Brasil, ¿no? Eso hace que mucha gente en América Latina, de una forma absolutamente comprensible, esté muy contenta con la derrota de Trump en las elecciones. La derrota de Trump se produce al mismo tiempo que los golpistas fueron derrotados en las elecciones bolivianas en el último día 18 de octubre. La derecha fue derrotada en el plebiscito chileno el día 25 de octubre, al mismo tiempo en que hay movilizaciones de masas en Colombia contra el proceso, el gobierno de derecha, y hay muchas otras situaciones de lucha en América Latina. Y en el caso de Brasil, de Bolsonaro, esta satisfacción por la derrota de Trump es evidente por la especial vinculación, de hecho una devoción que Bolsonaro y el movimiento de extrema derecha bolsonarista tiene hacia Trump. Entonces, al principio, por ejemplo, Bolsonaro, al principio de las apuraciones de las elecciones en Estados Unidos, Bolsonaro repitió las acusaciones de fraude, irregularidades en las elecciones, y así como lo hizo Trump al principio, ¿no? Y eso es muy importante porque las mismas tácticas y amenazas de no reconocer el resultado electoral hechas por Trump a principio son utilizadas por Bolsonaro también en la situación brasileña. Bolsonaro ya dijo que hubo fraude en las elecciones de 2018, cuando él supuestamente debería haber ganado ya en la primera vuelta las elecciones, y que debe haber lo mismo fraudes y irregularidades y también intervención externa en las elecciones de 2022. Lo que indica que él no acepta otro resultado que no sea su propia reelección. Entonces, si la lucha en las calles, como plantean los compañeros de Socialist Alternative en Estados Unidos, si la lucha concreta logra impedir este tipo de maniobras por parte de Trump, si Trump es derrotado en este proceso, eso tendrá un gran efecto en relación a los mismos intentos de maniobras golpistas por parte de Bolsonaro, ¿no? Entonces, el impacto de una derrota de Trump en las urnas, pero sobre todo en la movilización en las calles, puede tener un impacto fuerte para estimular la lucha contra Bolsonaro. Y a la luz de eso, Bolsonaro recientemente tuvo que cambiar un poco su tono y dijo cosas como, por ejemplo, Trump no es la persona más importante del mundo, Trump no es Dios, y cosas así, intentando quizá cambiar un poco el tono por el hecho de que el resultado electoral se mostró claramente una derrota, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, la cumbre militar en el gobierno y el propio Bolsonaro tratan de hacer condiciones para establecer una buena relación con Joe Biden. Y eso nos pone la necesidad de una claridad de lo que representa efectivamente Joe Biden, ¿no? Porque es una tarea de la izquierda socialista, también en América Latina, evitar cualquier ilusión en Joe Biden, ¿no? Si como dijo Cora y los camaradas dicen, no, Biden no representará ningún logro efectivo para los trabajadores, los negros y negras, las mujeres, tampoco representará un alivio para América Latina, ¿no? El papel del imperialismo estadounidense seguirá siendo extremadamente nefasto
para la región. El subcontinente, la región latinoamericana, seguirá siendo el territorio en disputa en esta nueva guerra fría que hay entre China y Estados Unidos, con ambos los lados, de hecho, tratando de buscar a explotar a los pueblos de la región. Sí, porque China también tiene interés en mantener un modelo económico agroextractivista, exportador, que mantiene la dependencia y subordinación externa en nuestros países, que destruye el medio ambiente, que ataca a las poblaciones originales, los indígenas, y perpetúa el tipo de capitalismo que existe en la región, un capitalismo dependiente y extremadamente desigual de un punto de vista social. Entonces, con Joe Biden o Trump, es un error que los trabajadores y los pueblos de América Latina bajen la guardia y no se preparen para más ataques a sus derechos y aspiraciones. Entonces, América Latina está siendo ya duramente golpeada por la pandemia y la crisis económica y social. Estamos experimentando la crisis económica más grave desde la década de los años 1930. No, son 35 millones de personas que han perdido sus empleos en los principales países de la región. La pobreza está creciendo a un ritmo impresionante. No hay forma de imaginar un escenario de estabilidad para la región en el próximo periodo. No hay otra cosa que hacer en el próximo periodo que no sea luchar, ¿no? Nosotros tuvimos manifestaciones masivas el año pasado en varios países, en Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, en América Central, en muchos países, Haití, Honduras. Cora habló de Puerto Rico. Algunas de estas movilizaciones incluso tenían características revolucionarias, ¿no? Y en parte este proceso fue interrumpido por la pandemia del COVID-19, la represión también, pero lo que estamos viendo ahora es en gran parte una reconstitución del hilo de continuidad de las luchas de masas que tuvimos el año pasado. Entonces, tampoco hay forma de imaginar un escenario sin la interferencia de Estados Unidos en este contexto. Entonces, las demandas antiimperialistas siguen siendo importantes en América Latina, junto con las consignas en defensa de las libertades democráticas, pero solo tendrán consecuencia efectivamente estas luchas si se vinculan a demandas anticapitalistas y socialistas, ¿no? Esa es la visión principal de la experiencia de los gobiernos llamados de progresistas, ¿no? Que lamentablemente no rompieron con el capitalismo, y la nueva ola de avances en la lucha tiene que venir con un claro programa socialista en el próximo periodo. Eso es por lo que nosotros de Alternativa Socialista Internacional en América Latina estamos luchando en este momento, ¿no? Creo que eso es un poco la importancia que tiene el proceso latinoamericano, un poco las tareas, el proceso norteamericano y las tareas que tenemos nosotros acá. Muchas gracias, André. Y concuerdo, el proceso en Estados Unidos pues tiene mucho que ver igual con todo lo que ha sucedido en Latinoamérica, y principalmente por esta cuestión revolucionaria que se ha visto frenada por la pandemia, pues también ha sido un impedimento para poner todos esos procesos igual en perspectiva. Y también para esto me gustaría que nuestro compañero Mauro nos comentara acerca un poco de la perspectiva en México, también acerca de esto. Mauro es también militante en Alternativa Socialista aquí en México. Hola, Mauro. Hola, Debbie. Hola, André. Hola, Cora. Y hola a todos los que nos están viendo. Creo que André y Cora han planteado algunos de los puntos más relevantes de la discusión. Yo quiero retomar esto que planteaba André, porque en México ha habido un debate importante y también al mismo tiempo una especie de confusión, producto primero de la digamos, la confusión sobre el papel de Trump, ¿no? Es cierto que incluso algunos sectores, digamos, del obradorismo han pensado que Trump era una alternativa, y eso se explica fundamentalmente porque Biden, ¿no? Que si bien no tiene la retórica tan feroz como Trump, tampoco es una alternativa real para los trabajadores migrantes, ni siquiera, como André lo explicaba, para América Latina, ¿no?
Basta señalar que en el gobierno de Obama es el gobierno en la administración donde más deportados ha habido en las últimas 3 o 4 décadas. Incluso los datos apuntan a que ha habido más deportados cuando Biden era vicepresidente de Estados Unidos que en la administración de Trump, lo cual habla de la situación real a la que se enfrentan no solamente los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, sino todos los trabajadores migrantes, incluso América Latina en general, ¿no? Y eso me parece que es importante porque ha, digamos, generado una confusión respecto al papel que va a jugar Biden en el próximo periodo, ¿no? Y que de ahí la importancia de lo que me parece correctamente están planteando los compañeros de Socialist Alternative, que tiene que ver con la consigna de que lo que es necesario, además de luchar contra Trump, por supuesto que sí, se hace necesario construir una alternativa real para los trabajadores, un nuevo partido que defienda los intereses de la clase trabajadora norteamericana y en general de los trabajadores, no solamente norteamericanos, sino de también los trabajadores migrantes, ¿no? Por supuesto que eso no quita ninguna peso sobre la política absolutamente criminal que ha implementado Donald Trump contra los trabajadores migrantes, ¿no? Que ha llevado no solamente a una digamos, una actitud absolutamente pues racista de estos sectores supremacistas que abiertamente atacan a estos trabajadores, sino incluso concretamente un caso que fue muy sonado aquí en México, que es el caso de concretamente 3 mujeres que han sido sometidas a cirugías, ¿no? Básicamente han sido esterilizadas en centros de detención de migrantes, que ha generado una enorme discusión aquí en México, pero que se habla de que aproximadamente 262 mujeres podrían estar en esta situación y que están siendo, digamos, localizadas para revisar esta situación, ¿no? Hay que señalar que esta política, digamos, de esterilización impulsada por estos centros de control migratorio, pues es resultado de la política y del discurso de Donald Trump y que en ese sentido pues es absolutamente pues criminal, ¿no? Y que en ese sentido también se entiende por qué muchos sectores pensaron que derrotar a Trump era suficiente, ¿no? Aunque quedara John Biden, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante señalar que Biden para México tampoco es una alternativa real, ¿no? Que en realidad la política migratoria y la política, digamos, internacional de Biden no será sustancialmente distinta a la de Donald Trump y que en ese sentido, como Andrei señalaba, pues no podemos confiar ni tener ilusiones en que la política de Joe Biden vaya a mejorar la situación tanto de los trabajadores migrantes como en general de los trabajadores en América Latina, ¿no? Ejemplos de eso hay de sobra, ¿no? Uno de ellos es precisamente la política impulsada por Trump respecto al muro, no solamente el muro físico, no solamente el muro en la frontera norte de México, sino incluso el muro que ha impuesto en la frontera sur de México, presionando y digamos, impulsando que México aplique una política migratoria más o menos similar con los trabajadores centroamericanos, ¿no? Y que en ese sentido eso pues en realidad no va a cambiar precisamente por lo que comentaba Andrei y Cora, ¿no? Que es que hay una crisis económica que se está agudizando no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y que eso en realidad no va a disminuir precisamente tanto los flujos migratorios de México, de Centroamérica y de América Latina hacia Estados Unidos, sino que los va a reducir y con eso también la política antimigratoria de Joe Biden que no defiende los intereses de los trabajadores, ¿no? Y que tampoco el partido demócrata defiende una política en defensa de los intereses de la clase trabajadora norteamericana ni de los trabajadores migrantes. Y el ejemplo de
de la imposición de Biden como candidato, pues es una muestra de esta situación, me parece, ¿no? Al mismo tiempo, me parece que hay que señalar que eso no significa que los trabajadores pues eso, optemos o podamos pensar que Trump era una alternativa, porque Biden representa, digamos, la misma política migratoria que la administración de Obama, sino que la lucha de los trabajadores migrantes y de los trabajadores mexicanos, centroamericanos y de América Latina está hermanada con la lucha que están dando los trabajadores en Estados Unidos, ¿no? La lucha que están dando miles de jóvenes con el Black Lives Matter, y que ahí es donde realmente nosotros podemos encontrar una alternativa, ¿no? En la lucha de los trabajadores migrantes y de los trabajadores y en general los jóvenes en Estados Unidos, ¿no? Me gustaría solamente señalar dos aspectos que me parecen relevantes, ¿no? Que también hablan de la situación un poco para México, ¿no? Que es, digamos, esta idea de que de alguna forma Trump es responsable de la detención de algunos expolíticos o políticos mexicanos, ¿no? Vinculados con el régimen de Peña Nieto y de Calderón, y la idea de que ha sido Trump el que los ha detenido y que por tanto convenía de alguna forma para seguir impulsando estas medidas, que convenía mantener a Donald Trump, o que convenía supuestamente a México esta situación, y el apoyo abierto que sectores de derecha, ¿no? Como Felipe Calderón, el expresidente, Lozano y otros personajes, abiertamente dieron a Joe Biden para, digamos, supuestamente defenderse en caso de que pudieran ser detenidos en Estados Unidos, ¿no? A mí me parece que eso es totalmente falso, ¿no? Que en realidad no ha sido Trump al que ha detenido a esa gente, no ha sido la administración ni la política de Trump, sino que eso ha sido resultado de la enorme presión exigiendo justicia en México y también en Estados Unidos hacia estos personajes, y en general la lucha de clases que se está viviendo en ambos países, de tal forma que pensar que Joe Biden va a defender a estos personajes, algunos de los cuales están en Estados Unidos, como el general Cienfuegos, pues es absolutamente falso, ¿no? Esa situación me parece que no depende de él, y no sé, creo que Cora nos podría comentar un poco más de esta situación. Y por último, un aspecto que no me parece menor, es un debate que se ha desarrollado aquí en México en estos últimos días, sobre todo a raíz de la censura, digamos, de los grandes medios a la conferencia que estaba dando Trump en los días pasados, y que aquí ha generado la idea de impulsar una política más o menos similar de parte de los medios, ¿no? En una abierta, digamos, intención de ejercer de ejercer una especie de censura sobre el presidente, sobre López Obrador, y que me parece que también es muy relevante, porque por supuesto que los medios y los voceros de la derecha, ¿no? que se han posicionado respecto a impulsar una política similar, no señalan que los medios que han censurado a Trump no lo hacen por la defensa de la democracia, como ellos dicen, sino por la defensa de sus propios intereses de clase, ¿no? Que tampoco es que sean tan distintos de los de Donald Trump, pero me parece que es muy relevante porque la actitud de los medios corporativos, ¿no? Fox News y demás, pues es exactamente la de defender una política imperialista, pues, ¿no? Abiertamente imperialista, tanto en Estados Unidos como en general en México y en América Latina. Y bueno, eso, solamente señalar que eso pues es producto de esta situación, ¿no? Y que esta idea de censurar a Andrés Manuel pues es ridícula, ¿no? En primer lugar, porque donde se transmite fundamentalmente la conferencia de Obrador es en medios públicos, ni siquiera se transmiten de forma completa en
en los demás medios, pero al mismo tiempo por esta intención de esta gente de intentar, mediante esa política, intentar presionar a Obrador para defender sus intereses, ¿no? Porque, insisto, no es que a esta gente que dice que es todo bien lo que hicieron con la conferencia, les interese defender ni impulsar el debate, ni defender los intereses de los trabajadores, o sea, de las mayorías, sino simple y sencillamente ver cómo maniobran y cómo sacan y defienden sus propios intereses, ¿no? Muchas gracias, Mau. Me parece que los puntos que han tocado, tanto Cora como André y Mau, han sido relevantes para lo que ha conllevado en Estados Unidos, que como lo han planteado pues tres, Biden pues en sí no representa una alternativa, es más, defiende los intereses imperialistas que también ha tenido el gobierno de Trump, y que si bien, aunque podría decirse que está a favor de algunas políticas liberales, podrían beneficiar a la población allá en Estados Unidos, el panorama no representa así un cambio en el que diga o deba defender a los migrantes, y que pues todas esas políticas también afectan a los migrantes que pasan de Centroamérica por México, ya que pues depende igual mucho sobre la posición que toma Estados Unidos ante esto. Y bueno, por lo que planteaba Andrea acerca de Bolsonaro y pues su rechazo hacia Trump, pues creo que su perspectiva pues es un poco más o menos acertada. Sin embargo, pues esto no impide que la alternativa que tienen acerca de Biden vaya a beneficiar en sí a la clase trabajadora y a todos los grupos en Estados Unidos y en general en Latinoamérica. Y bueno, acerca de todos estos puntos, es como le vuelvo a plantear a Cora, que pasa con Alternativa Socialista, que es lo que se plantea hacia todos estos puntos de la migración en Latinoamérica, hacia los procesos que pueden tomar a algunos gobiernos con respecto al triunfo de Biden y de la organización. Perdón, si me puedes repetir la pregunta, que te me cortaste ahí un poco. Ah, discúlpame, Cora. ¿Me puedes repetir? Sí, que... Sí. Bueno, te preguntaba, Cora, acerca de qué es lo que pasa con Alternativa Socialista, qué es lo que se plantea ante, pues, ante el triunfo en sí de Biden, porque, pues, como vemos, las políticas que pueden parecer un poco liberales y que benefician en sí a la población dentro del país, pues al final siguen siendo las mismas que ha tenido el gobierno de Trump para la población en Latinoamérica en general. Esa es como la perspectiva más o menos de lo que se plantea, porque pues como ha mencionado Mau y André, pues no, aunque se mencione, hay como aceptación acerca del gobierno de Biden, aún así pues no hay muchas garantías acerca de los derechos de trabajadores y de trabajadoras, principalmente de migrantes. Sí, ahora ya lo capté todo. Sí, yo creo que es un poco
como decía André, una de las cosas fundamentales realmente en esta situación, en una situación de capitalismo en crisis y obviamente una crisis económica en Estados Unidos, de nuevo, sin precedentes desde los 30, la única solución realmente para los trabajadores estadounidenses y a nivel mundial es ser capaces de enfrentar este sistema que limita y que en cierta manera impone divisiones y nos enfrenta a un grupo de trabajadores en contra de otros por el color de la piel, por el país de origen, etcétera, mientras que los ricos siguen haciendo beneficios, etcétera. En Estados Unidos, durante la pandemia, ha habido, pues eso, Wall Street y las grandes compañías, muchas de las grandes compañías han hecho beneficios récords en el mercado de valores. Y yo creo que parte de una de las cosas que Mauro también comentaba, Biden ha presidido en los acuerdos de libre comercio como NAFTA, que han destrozado las vidas en Estados Unidos, ha completamente deindustrializado gran parte de las zonas que actualmente han apoyado a Trump, la América rural blanca, ha destrozado esas comunidades y ha destrozado también a los trabajadores en México. Y obviamente Biden no va a cambiar ese tipo de política que es entre mexicanos en contra de estadounidenses. Lo que necesitamos es plantear soluciones que eh, perdón que me sale la palabra en inglés, que ataquen al sistema capitalista, ¿verdad? Que pongan en entredicho esta lógica del sistema de que solo tenemos que ganar unos trabajadores a expensas de otros. Lo que tenemos que hacer es unificarnos para plantear un sistema en el que los ricos sean los que paguen. Y como decía, en Estados Unidos ya se está viendo un aumento de la discusión en la necesidad de imponer impuestos a los ricos. Parte del trabajo de Alternativa Socialista aquí en Estados Unidos con nuestra concejala en Seattle, Shama Sawant, ha sido liderar una campaña para imponer un impuesto a las grandes compañías, un impuesto a Amazon, siendo Amazon la gran compañía de Seattle. Y todo esto en realidad está generando una discusión que, como decía antes, por las condiciones de crisis, por las condiciones de pandemia, se está extendiendo por todo Estados Unidos la necesidad de que los ricos paguen para poder dar beneficios a los trabajadores, para poder implementar las reformas que necesitamos para nuestra supervivencia. Y yo creo que en eso va a ser fundamental, no solo que los trabajadores en Estados Unidos creemos movimientos fuertes, sino que también unamos con movimientos de inmigrantes, que como decía Mauro, no es una cuestión. Trump obviamente de manera muy brutal ha atacado a las comunidades inmigrantes, pero Obama ha deportado más que Trump. Trump ha generado miedo, haciendo redadas en ciudades, etcétera, pero Obama, con Biden como vicepresidente, ha diezmado la forma de vida de muchos de los inmigrantes. Y como decía, por supuesto, la cuestión de Puerto Rico, que es todavía una colonia, y Biden ha presidido con la Junta de Control Fiscal que ha impuesto medidas de austeridad a Puerto Rico. No hay ningún tipo de solución para la cuestión de la colonia, etcétera. Toda esta serie de problemas va a crear una situación en la que yo creo que en los tiempos que vienen va a ser muy fértil para que todos los distintos movimientos se unifiquen. Ya hemos visto con el movimiento de las vidas negras una evolución desde las primeras protestas de 2014 hasta ahora, cómo ha habido una unificación de demandas, en cierta manera, uniendo la cuestión de la lucha en contra del racismo con la necesidad de imponer impuestos a los ricos, con la necesidad de pelear por distintas cosas. Y yo creo que la posibilidad de unificar todos estos movimientos, que son fundamentales para asegurar nuestras vidas como trabajadores en Estados Unidos, con gente inmigrante como yo misma, que no podemos votar en las urnas, va a ser uno de los trabajos importantes de nuestra organización, tratando, de nuevo, como decía, de demostrar que podemos, con medidas que vayan más allá de lo que nos permite el sistema capitalista, podemos crear un mundo en el que, en lugar de pelear, de poner unos trabajadores en contra de otros, todos peleemos por todos en contra de los millonarios y las grandes compañías. Muchas gracias, Cora. Y bueno, a enfatizar pues los puntos que se han mencionado. Sí, el gobierno de Biden no da garantías acerca de
lo que puede pasar con respecto a la migración, y que es importante que tanto estas personas como de los trabajadores y la lucha de clases se unifiquen. Y pues últimamente con las movilizaciones que ha habido en Chile, me gustaría preguntarle a André más o menos cuál sería la relación entonces con lo que hemos visto acerca del plebiscito, qué es lo que va a pasar y cuál es la relación que tiene con Chile en concreto por la movilización que se ha hecho y por el plebiscito que se planteó ante la nueva Constitución. Sí. Bueno, hay una situación muy especial, creo, en América Latina en estos momentos, y esta derrota de Trump tiene un impacto importante que pasa junto con la victoria contra la derecha en el plebiscito en Chile, la victoria en Bolivia y muchos procesos de lucha, como he dicho antes, ¿no? Cora ha enfatizado el rol, el límite que representa el Partido Demócrata en términos del enfrentamiento con la derecha, porque o sea, la énfasis fundamental es que ha habido un proceso de lucha de masas en Estados Unidos, incluso Black Lives Matter y otros movimientos, etcétera, que eso fue un rechazo a Trump fundamentalmente. O sea, la derrota de la derecha no viene directamente de un triunfo del Partido Demócrata. El Partido Demócrata en gran parte fue un obstáculo en este proceso de derrotar a Trump, ¿no? O sea, los compañeros explican cómo se podría haber una derrota mucho más efectiva de Trump en este proceso si hubiera otra postura por parte de sus adversarios, etc. Entonces, hay lecciones del proceso latinoamericano para Estados Unidos y de Estados Unidos para el proceso latinoamericano. Una cuestión fundamental es el rol de las luchas y de los movimientos sociales en este proceso, ¿no? Y de que los logros parciales deben servir para profundizar la lucha hacia una victoria más definitiva, una victoria final, ¿no? Estos logros parciales no deben servir para bajar la guardia y acomodarnos en una situación. El ejemplo de Chile tiene que ver mucho con eso, porque es un ejemplo de la fuerza de las calles, de cómo es necesario seguir luchando. Y en el plebiscito que tuvimos el 25 de octubre hubo una importante victoria contra la derecha chilena y latinoamericana y contra los partidos y políticos del orden. Solo para dar una idea, fueron casi 80%, 78% votaron por cambiar la Constitución, por el apruebo al cambio de la Constitución, y 79% votaron por que sea una convención constitucional elegida al 100% por el pueblo, no una convención mixta como sectores de la derecha plantearon. Entonces, eso fue una victoria contra la derecha. Pero mismo en este proceso hay un claro intento de se canalizar la raiva popular, la ira de las calles, de las movilizaciones directas para un proceso más controlado e institucional que pueda limitar el proceso de transformación. Por ejemplo, no se puede aceptar que una nueva constitución sea elaborada, sea hecha con Piñera todavía como presidente del país, por ejemplo. No se puede aceptar eso. No será un proceso efectivamente democrático en cuanto, mientras un gobierno como Piñera, que es responsable por el asesinato, la tortura, la prisión de mucha gente en el proceso de lucha en Chile, permanece en el poder, limitando el proceso, imponiendo restricciones en el proceso y todo más. Debemos enfrentar eso, ¿no? Promover un debate en la base del movimiento, en el caso del Chile, organizar las asambleas populares, levantar los temas, las demandas, las reivindicaciones del pueblo para que el proceso constituyente sea efectivamente un proceso desde abajo, con transformación de las estructuras del país y no solamente lo que muchas veces la clase dominante hace, que es adoptar una estrategia que es cambiar algo para de hecho no cambiar nada, ¿no? Y eso es un poco lo que la clase dominante quiere hacer en Chile en estos momentos, y es un poco lo que la clase dominante quiere hacer en muchas partes, y no debemos caer en esta trampa. Si tenemos una victoria ahora, tenemos que utilizarla para
profundizar la lucha, para profundizar la movilización, levantar demandas más radicales y cambiar efectivamente la cosa. Eso vale para Estados Unidos y eso vale para la América Latina de conjunto. En Chile particularmente, la lucha debe seguir por las demandas fundamentales del movimiento, no más AFP, ¿no? Por pensiones públicas garantizadas a todos, la educación pública gratuita, por empleo, por salario, por el control público de los sectores claves de la economía, efectivamente, que fueron privatizados en el último periodo y todo más. O sea, esos son demandas que se deben levantar de una forma clara y que deben estar vinculadas a la idea de la posibilidad concreta de un gobierno de la mayoría de los trabajadores que tenga un programa con características anticapitalistas y socialistas. Hay fuerza en el movimiento para que estas ideas sean planteadas y es una oportunidad para seguir en estas luchas, ¿no? Yo creo que un gran movimiento de masas en América Latina en el próximo periodo, junto con un movimiento fuerte de trabajadores y de todos los oprimidos en Estados Unidos, la conjunción de estos procesos puede tener una fuerza y un potencial para cambiar el mundo en una dirección anticapitalista y socialista. Así que la lucha en América Latina tiene que vincularse a la lucha de los explotados y oprimidos dentro de Estados Unidos, y eso va a representar una fuerza invencible y es el trabajo fundamental que tenemos que hacer. Y ahí yo envío un gran saludo a los camaradas de Socialista Alternativa en Estados Unidos que siguen luchando en un contexto, no están trabajando en el corazón del imperialismo y del capitalismo mundial y están construyendo fuertemente eso, y ese es el sentido de la construcción de una organización internacional como la nuestra, unificar a los trabajadores en los diferentes países y organizar la lucha con una clara perspectiva anticapitalista y socialista. Ese es el rol de una internacional socialista y revolucionaria como la que estamos construyendo en este momento, ¿no? Muchas gracias, André. Me parece que el punto que has planteado acerca de lo que ha pasado en Chile, pues ha sido un gran detonante para muchas de las movilizaciones que podrían avecinarse en prácticamente todo Latinoamérica, y que en concreto pues no ha sido el único que ha estado a flote, sino que también elecciones en otros países como en Bolivia pues también han tomado partido acerca de todo lo que ha estado pasando en Latinoamérica en general. Y es bueno, es por esto que igual me gustaría plantearle a Mauro todo lo que se ha mencionado en el debate, concreto lo que ha mencionado André acerca de la perspectiva aquí en Latinoamérica y pues acerca sobre el golpe a Evo Morales. Sí, me parece que en esto es fundamental justamente retomar todo el debate que hemos tenido, porque si bien es cierto que Trump era presidente cuando se desarrolló el golpe de Estado en Bolivia, pensar que Biden no va a impulsar una política similar, pues es un error, ¿no? De hecho, ha habido una confusión producto, digamos, por ejemplo, de la política de Obama respecto digamos, a la apertura de relaciones con Cuba, pero que eso pareciera o ha sido entendido por parte de estos sectores, digamos, progresistas, como una posibilidad de cambio de la política exterior norteamericana respecto a América Latina, pero eso es un error absoluto, ¿no? Porque sobre todo ahora en el contexto de la crisis económica, pues la política imperialista se va a recrudecer precisamente sobre todo el continente, lo que va a significar que pues en realidad no cambie sustancialmente, sino que se agudice, ¿no? Y pensar que Biden puede, digamos, solamente por tener un rostro aparentemente menos feroz que Trump, que va a cambiar la situación, pues es una absoluta ilusión, ¿no? De hecho, basta señalar que el partido demócrata con Biden, con Kamala Harris,
etcétera, al frente, no se han pronunciado en lo absoluto contra el golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo, ¿no? No han dicho nada sobre la situación que vive todo el continente, y eso significa que en realidad no podemos pensar que esto va a cambiar, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y al mismo tiempo, me parece que es muy relevante lo que señalaba, insisto, André y Cora, porque la lucha de los trabajadores en América Latina, en México, en Bolivia, en Chile, en Brasil, en todos los países de América Latina, no está hermanada con quien sea el presidente de Estados Unidos, sino con la lucha que están dando los trabajadores y los jóvenes y las mujeres en Estados Unidos. Eso me parece que es precisamente lo más importante por esta idea que planteaba Andrei, ¿no? Que incluso el triunfo, bueno, la derrota más bien de Trump está más vinculada con las movilizaciones que con la política del Partido Demócrata, ¿no? Y eso significa que la única forma que tenemos en América Latina para, digamos, defendernos de los ataques del imperialismo, de la política exterior de Biden, va a ser precisamente hermanándonos con la lucha de los trabajadores en Estados Unidos, ¿no? Movilizándonos junto con ellos para, digamos, defendernos de la política, insisto, imperialista que puedan estarse impulsando en el próximo periodo, ¿no? Y esto creo que es clave entenderlo, porque en el contexto, insisto, de la crisis económica, lo que va a ocurrir es que la política contra los migrantes se va a recrudecer en Estados Unidos. Eso inevitablemente también traerá como consecuencia más deportaciones de trabajadores migrantes hacia México y en general hacia América Latina, y también junto con eso una política, digamos, de mayor intervención sobre la región, ¿no? No podemos pensar que va a haber una flexibilización de la política de intervención porque hay una crisis económica, eso es lo que está de fondo, ¿no? Esa política de intervención se va a recrudecer, quizá no de forma tan descarada ni tan abierta como lo ha hecho Trump, pero eso quizá también lo hace más peligroso porque va a ser una intervención velada, ¿no? Una intervención, digamos, encubierta en la supuesta, en una supuesta política de impulsar la democracia en América Latina, pero que ahí es donde tenemos que tener muy claro que nuestros únicos aliados, por ejemplo, ¿no? Nuestros únicos aliados son los trabajadores y los jóvenes norteamericanos y no Joe Biden, ¿no? ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, me parece que todo lo que plantea Mao acerca de las políticas que ha habido de Trump acerca de pues prácticamente todo algo fundamental para lo que ha estado pasando y que su derrota se debe más hacia las movilizaciones que han habido en Estados Unidos que incluso las mismas propuestas del Partido Demócrata. Entonces, pues ese es un punto muy importante y pues que enmarca básicamente toda la situación que podría vivirse aquí en América Latina, en México, con respecto a las luchas sociales y hacia todos los procesos migratorios, tanto de Centroamérica como de México hacia Estados Unidos. Pues que básicamente sin todas estas movilizaciones ni luchas, pues no podría lograrse esto y que, pues si bien no es como que estén tan a gustos ni que sea como el perfecto ideal la candidatura de Biden, pues aún así muestra que
que gracias a las movilizaciones y a todo lo que se ha hecho en los últimos meses a pesar de la pandemia, pues ha logrado que no se siga, por ejemplo, no se hubiera reelecto, por ejemplo, Donald Trump. Y que bueno, que básicamente es algo que afecta a América Latina, tal vez no en cuestiones concretas, pero sí en cómo las personas se van a ir movilizando y cómo los trabajadores y trabajadoras y todos los grupos que han sido vulnerados, pues van a seguir en la lucha. Y es por eso que también me gustaría que Marcos nos hablara un poco acerca de la desocupación de Guernica en Buenos Aires, Argentina, si se encuentra. Me parece que el compañero Marcos aún no se ha conectado. Hola compañeras, ¿me escuchan? Me parece que el compañero Marcos. Sí, te escuchamos. Bien, buenas. Bueno, sí, es un poco problemático el internet, pero buenas tardes a todas, a todos. Es muy interesante esta reunión, ¿no? Como decía por ahí en el comentario uno de los compañeros, primera vez que compañeros de la Asociación Socialista Internacional estamos haciendo esta reunión en nuestro idioma castellano. Así que eso es un gran logro para nosotros. Así que estoy muy contento por eso. Bueno, la idea es contarle un poquito lo que pasa en Argentina, ¿no? Muy interesante todos los de Estados Unidos y cómo va a repercutir necesariamente en Latinoamérica, como bien decía el compañero Andrés, y también en Argentina. De hecho, esta crisis mundial que estamos viviendo implica para nuestros países que se saquen más recursos hacia los grandes, para que sigan beneficiándose los grandes multimillonarios. Y en ese sentido, lamentablemente, el gobierno de nuestro país, encabezado por el presidente Alberto Fernández, viene dando muestras, enormes muestras de gobernar para los grandes, para los poderosos de siempre, para los ricos, y eso se demostró, tuvo un punto de quiebre cuando el pasado 29 de octubre se produjo el desalojo, el brutal desalojo, con represión a más de 1.400 familias que ocupaban un predio que estaba hace 60 años desocupado en la localidad de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, que cabe aclarar que es gobernada la provincia de Buenos Aires por el gobernador Axel Kicillof, que es de confianza de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que son supuestamente el ala progresista del gobierno, y desalojaron, como les decía, a estas 1.400 familias después de 100 días de estar ocupando ese terreno, porque son familias que producto de la crisis económica durante la pandemia se quedaron
sin trabajo, y después se quedaron sin poder pagar los alquileres, y no les quedó otra alternativa que o quedarse o vivir en la calle bajo un puente o ocupar un terreno en el cual montar unas pequeñas casitas de chapa, de cartón, de plástico, de lo que sea. Y bueno, entonces se vino ese desalojo y quedó ante los ojos de millones o de muchas personas que todavía tenían esperanza en este gobierno, en que iba a significar un cambio, ¿no?, con respecto a lo que fue el gobierno de derecha de Mauricio Macri, y sin embargo, esa represión brutal con 4.000 policías, encabezada por el ministro de Seguridad Sergio Berni, que es una persona totalmente fascista. De hecho, después usó las imágenes de la represión, del desalojo de estas familias como spot de campaña electoral propia, con una campaña totalmente macartista, culpando a los sectores de izquierda, de derechos humanos, a las organizaciones sociales que se habían acercado a dar la solidaridad con estas familias, como responsables de lo que está sucediendo. Entonces, me parece que el desalojo no solo marca el rumbo de que ya venía tomando este gobierno, de que la crisis la paguen los pobres y beneficiar a los grandes multimillonarios, sino que también es un gesto que le ofrecen a la derecha para lograr lo que, en palabras de la vicepresidenta, quieren desde el gobierno hacer un gran acuerdo nacional para salvar la economía. Entonces, el mostrar la defensa de la propiedad privada, de la sacrosanta propiedad privada capitalista, desalojando estas pobres familias, mostrándole que ellos estaban dispuestos a todo con tal de lograr esos acuerdos para sostener este sistema, ¿no? Entonces, por supuesto, todo esto fue festejado por la derecha, por la derecha más rancia, incluyendo la Iglesia Católica, que echaba la culpa a los ocupantes de la violencia que se generó. Entonces, me parece que lamentablemente cada vez más va a haber más Guernicas, porque la crisis recién empieza. Cada vez es más difícil llegar a fin de mes con la devaluación brutal que hay del peso argentino, y con un gobierno que no toma medidas sociales para paliar esa situación. Entonces, va a haber cada vez más como decimos, va a haber cada vez más Guernicas, más gente que se quede en la calle, más gente que se quede sin trabajo, pero las necesidades sociales no se van a solucionar con represión. Eso no es el camino. Eso va a generar mayor bronca, mayor movilización. Hay mucha gente, como decía, que confiaba en este gobierno y que con esto fueron muy críticos del gobierno. El mismo presidente Alberto Fernández salió a apoyar al día siguiente, entregando miles de nuevos equipamientos a la policía de la provincia de Buenos Aires, que aparte es una policía muy brutal, que tiene muchos casos de gente desaparecida y asesinada en manos de la policía. Entonces, vemos que hay una gran decepción con este gobierno, de muchos sectores que habían votado, como decimos, un cambio total, y sin embargo ven que sus expectativas no se están cumpliendo, y que se sienten indignados, y se ve que hay como que el gobierno cruzó una línea de no retorno, que era precisamente la represión, porque reprimieron igual que lo hacía el gobierno de Macri, ¿no? De la misma manera. Entonces, a todos estos sectores nosotros les decimos que hace falta construir un nuevo proyecto político, que el gobierno vino cediendo cada vez más a la derecha, le cedió con el impuesto a las riquezas, que supuestamente desde marzo que vienen diciendo que van a aplicar un impuesto a las riquezas y todavía no pasó nada. Supuestamente uno de los principales puntos de la campaña electoral de Alberto Fernández era el aborto legal, y sin embargo todavía ya termina el año, ya terminan las sesiones legislativas y no hay señales de parte del gobierno de
a aprobar el aborto legal, ¿no? Que es muy necesario en Argentina. Y así retrocedieron en un montón de temas, ¿no? Como bajar de los impuestos a los ricos, los impuestos a la megaminería. Entonces, creemos que hace falta un nuevo proyecto político, un nuevo proyecto que nosotros consideramos que debe ser anticapitalista, que debe ser de defensa del medio ambiente, que debe ser un proyecto feminista, que luche por los derechos de las mujeres, ¿no? Y bueno, y esa alternativa tiene que ser una alternativa necesariamente de izquierda, unitaria, amplia, no de una izquierda cerrada, sino de una izquierda amplia que busque contener a todos estos sectores que están desencantados con el gobierno. Entonces creemos que es importante construir esa alternativa política acá en Argentina también, así como lo están construyendo, bueno, en Brasil, en México, y así como lo están haciendo los compañeros en Estados Unidos, de Socialist Alternative, que realmente están en la calle, están sin confiar en Biden, pero luchando junto a la gente que quiere que se vaya Donald Trump, porque nos parece que es la mejor manera de construir esa herramienta política, que es pegados a la gente, a los trabajadores, a las mujeres, a la juventud que está harta de este sistema, y movilizándonos con ellos, poder construir esta herramienta política tan necesaria que nos hace falta, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Me parece que entre todos y Cora han dado la situación que ha vivido prácticamente todo Latinoamérica y que podría vivirse a partir de las elecciones en Estados Unidos. Me parece que todo ha sido muy enriquecedor y pues continuar con la lucha y aprovechando todas las movilizaciones que han sucedido y que seguramente seguirán sucediendo porque pues la represión no ha terminado y todavía existe mucha violencia hacia todos los sectores que han sido vulnerados, hacia trabajadores, trabajadoras, hacia las mujeres, concretamente aquí en México, en Perú también. Pues han sido situaciones de violencia extrema y que así como las movilizaciones de mujeres y de trabajadores e incluso de estudiantes, pues van a continuar y todos nosotros vamos a seguir en la lucha, acompañando y ahora sí que buscando una alternativa que sea beneficiosa para todos nosotros. En concreto, quiero agradecerle mucho a Cora, a Mauro, a Marcos y a André por haber participado en esta primera emisión de Un Mundo por Ganar. Muchas gracias por su participación. Y simplemente para invitarlos al siguiente episodio, en el que pues se va a llevar prácticamente la misma dinámica. Muchas gracias a todos. Y bueno, también a quienes nos están viendo, si tienen algún comentario también, adelante. Bueno, muchas gracias y saludos a Brasil, a Estados Unidos, a Argentina, a todos quienes están viendo desde México y también saludos a Dauta Canet, José Coronel, a Dani Pirn, que nos está viendo, a Mari Ross. Gracias por sus comentarios y nos estaremos viendo en la siguiente emisión.